Hello, welcome again to another class for this intermediate level. Bienvenidos otra vez a esta nueva clase del nivel intermedio. Today we're going to learn, or we're going to see another verbal tense. Vamos a ver otro tiempo verbal, another verbal tense, tiempo verbal, which is past simple, el cual es el pasado simple. So far, ¿alguien sabe lo que significa so far? Es importante en vuestro nivel. Lo voy a escribir por aquí. Ya debéis saber lo que significa so far. ¿Alguien Muy sabe lo que es? lejos. No, es un falso amigo. No tiene nada que ver con muy lejos. So far significa hasta ahora. ¿Ok? So far, hasta ahora. ¿Ok? Hasta aquí hemos llegado. Entonces, cuando una proposición se introduce con un so far, significa hasta ahora, hasta este momento. ¿Sí? Hay otra expresión parecida que es esta, by far. ¿Alguien sabe lo que significa by far? By far significa con diferencia, ¿sí? Con diferencia. Por ejemplo, digo, Messi is by far the best football player. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí. ¿Ok? Sí, Messi es con diferencia, el mejor jugador. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Luego la otra, so far, es la que iba a introducir ahora. So far, we have learned present simple and the present continuous. Hasta ahora hemos visto el presente simple y el presente continuo. And today, we're going to see the past simple. Y hoy vamos a ver el pasado simple, el cual es muy, muy importante. Hay que verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del verbo to be, y desde la perspectiva de cualquier otro verbo. Y luego desde la perspectiva de cualquier otro verbo hay que verla desde otras dos perspectivas. Cuando el verbo es regular y cuando el verbo es irregular. Si estáis en un nivel intermedio significa que eso lo habéis visto. Y aquí estamos para repasarlo. ¿Ok? Entonces, voy a poner una ficha. Voy a compartir una ficha. ¿Ok? Dejadme que busque un momento. Ok. Decidme si la veis, por favor. Yo mismo la escribí, la tenía por ahí hace tiempo de clases que daba a los alumnos. sí, ya la vemos. Bien, Sí. pues empezamos. El pasado simple, también conocido como past simple. Past simple. En algunos libros de gramática podéis verlo también como simple past. ¿Cuándo usamos el verbo en pasado simple? Evidentemente son acciones pasadas, son acciones terminadas. Y lo más importante, que se lleva a cabo durante un intervalo de tiempo cerrado, es decir, que no tiene efecto en el presente. Estas tres cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta y memorizarlas. Primero, acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. ¿Sí? Aunque sea un pasado reciente, pero sí, sigue siendo pasado. Y además, es el intervalo de tiempo en el que se lleva a cabo esa acción, es un intervalo de tiempo cerrado. Eso es lo que lo va a diferenciar del presente perfecto. Present perfect, yo he comprado, yo he dormido, yo he ido. No es lo mismo decir yo he comprado que yo compré. No es lo mismo decir I bought, yo compré, que decir I have bought, yo he comprado. No es lo mismo decir I went, pasado simple, yo fui, que decir I have gone, presente perfecto, yo he ido. ¿Cuál es la diferencia? Es el intervalo de tiempo en el que se lleva a cabo la frase. Mientras que en el pasado simple es un intervalo de tiempo cerrado, que no tiene relevancia con el presente, en el presente perfecto no. En el presente perfecto es un intervalo de tiempo abierto en el que todavía estamos. Para ello tenemos una serie de marcadores que os he puesto aquí. Trucos o marcadores. Por ejemplo, yesterday. Yesterday significa ayer. Ayer, en relación con hoy, pensáis que es un intervalo de tiempo cerrado o abierto. Cerrado. Muy bien, Imen. Cerrado, cerrado. Entonces, como es cerrado, no tiene relevancia con la medida que usa, que son días,
utilizamos un pasado perfecto. Por ello, decir yo fui al supermercado o yo he ido al supermercado va a estar determinado por el marcador que tenga. Entonces, tú misma, Imen, que me acabas de responder, ¿qué es correcto decir, tanto en inglés como en español? Ayer yo fui al supermercado o ayer he ido al supermercado. Ayer yo fui al supermercado. Vale, y ahora me vas a responder como una auténtica alumna de gramática inglesa. ¿Por qué has elegido esa opción y no la otra? Porque es una acción cerrada, ¿no? No, la acción no, el intervalo de tiempo. Ah, eso, el intervalo de tiempo es cerrado. Ha sido ayer. Eso, Ya está terminado. la acción es pasada y el intervalo de tiempo es cerrado, ¿correcto? Sí. Bien, ok. Seguimos. Pero Meli, una cosa, Sí. nosotros aquí en Melilla utilizamos mucho de he ido al supermercado ayer. Está mal dicho, ¿no? Por lo menos Totalmente. Tanto en claro. español como en inglés. Vale. Sí, es una incorrección gramatical. Ujú. Lo decimos muchas veces por Ujú. inercia, pero está mal dicho. Hay que utilizar los tiempos verbales correctamente. Vale. Okay. Entonces, before yesterday, lo mismo, antes de ayer. Ya es que te refuerza más que está cerrado el intervalo de tiempo. Last, todos los derivados de last. Last, ¿sí? Significa último. Normalmente last es un adjetivo que significa último. The first, el primero, the last, el último. Pero cuando last precede a una palabra que tenga que ver con tiempo, ¿sí? A un sustantivo que tenga que ver con tiempo, ya se convierte en pasado o pasada. Por ejemplo, a ver que siga mirando por aquí. A ver. María Dolores, ¿estás conmigo? Sí, Vale. María Dolores, debido a lo que acabo de decir, ¿qué crees que significa last week? la semana pasada, Correcto. ¿Y qué crees que significa last Monday? el mes pasado. No, No, el lunes pasado. correcto. O ¿Y qué crees que significa last month? el mes pasado, Bien. ¿Y qué crees que significa last Christmas? las navidades pasadas, ¿Y qué crees que significa last year? el año pasado. Excelente, muy bien, muy bien. Todo esto, chicos, va con pasado simple, porque la palabra last precede a un intervalo de tiempo cerrado. Es decir, forma un intervalo de tiempo cerrado. Si digo la semana pasada, es una semana que no tiene relación con esta. Si digo el año pasado, es un año que no tiene relación con este. Y todos estos te dicen que la frase o el verbo tiene que ir conjugado en pasado simple. Volvemos a lo mismo. María Dolores, ¿qué crees que es correcto decir tanto en español como en inglés? ¿La semana pasada fui a la playa o la semana pasada he ido a la playa? La semana pasada fui a la playa. Correcto, excelente, muy bien. Seguimos. Luego tenemos los derivados del ago. Ago va detrás de una fórmula o de una conjunción, por así decirlo, una formulación temporal, que puede ser de dos palabras o más. Por ejemplo, 2 weeks es un intervalo de tiempo y ponemos al final ago. Entonces, 2 weeks ago hace 2 semanas. 7 days ago hace 7 días. Nasra, ¿estás por ahí? Sí, Pues Nasra, ¿qué significa 5 months ago? 5 months ago. hace 5 meses, Bien. ¿Y qué significa 25 years ago? hace 25 años, Bien. ¿Y qué significa 7 weeks ago? hace 7 semanas, ¿Y qué significa a lifetime ago? Piensa. hace una vida, Hace toda una vida. Hace toda una hace vida. toda una vida. Es algo un poco poético eso, ¿no? Y la última, ¿qué significa
A decade ago. A decade No ago. sé, No lo sabes. no sé. Voluntario, voluntaria para decade. Hace una década. Una década, Yusef, excelente. Muy bien. ¿Vale? Entonces, el ago es uno de los principales para indicar que es un pasado simple. Luego, la partícula when, ¿sí? Cuando aparece when, te está introduciendo directamente una frase en pasado simple. Siempre, siempre. De hecho, uno de los ejercicios importantes de nivel intermedio es saber interpretar si el verbo se conjuga en pasado simple o pasado continuo. En pasado simple yo comía o en pasado continuo yo estaba comiendo. Entonces, en la misma frase hay un conector o dos conectores, perdón, marcadores, un marcador o dos marcadores, y el que precede a pasado simple es when, y el que precede a pasado continuo es while. ¿Alguien sabe lo que es while? W-H-I-L-E, while. Mientras. Mientras, muy bien. Mientras estaba comiendo. Y para when, cuando comí. Entonces aquí alguien quiere entrar. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, when, que se traduce como cuando, y when I saw you. When I saw you. Cuando te vi. Cuando te vi. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, Nahuel, ¿está Nahuel por ahí? Nahuel Shaluj. Sí, Vale, Nahuel, una pregunta. a ver, Traduce en español esto que te voy a decir. When I first arrived to or in this city. ¿lo puedes repetir, por favor? Vale, voy a ir más lento. Sí, por favor. When I went to the market. Cuando yo volví de la tienda, No, cuando yo volví, no, cuando yo went. Went es el pasado de go. ¿Mm? Por lo tanto, es cuando yo sí, fui. When I went to eso fui, ¿a dónde? To the market. To the market, al mercado. al mercado, o sea, a la tienda. Una frase con verbo irregular. When I ate spaghettis. When I ate spaghettis. Cuando yo comí espaguetis. Muy bien, vale, Nahuel, perfecto. Entonces, el when, pasado simple, no me pongáis cuando yo estaba comiendo, when I was eating, sino when I ate, ¿vale? Y la última de los conectores que aparecen aquí es in. Está claro que si es un año pasado o se está refiriendo al pasado en un dato biográfico o histórico, por ejemplo, en 1978, pues el verbo evidentemente va en pasado simple. A menos que, a ver, el que me lo diga voy a estar muy feliz con él o con ella. A menos que, ¿qué? Es decir, ¿qué otro tiempo verbal se puede utilizar para hablar del pasado simple sin utilizar un pasado simple? Y lo hemos visto ya aquí. Nadie me lo va a decir. Presente simple. ¿Cómo? Presente simple. ¿Pero por qué? Tiene un nombre. ¿Un nombre? ¿Presente qué? Acuérdate. Acordaos de Cristóbal Colón. Os dije la frase del genocida Cristóbal Colón. Presente simple. Sí, presente simple, pero tiene una definición dentro. Es un presente, Conclusivo. no, histórico. Os dije que era presente histórico. ¿Ok? Por ejemplo, normalmente decimos, en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, que no descubrió nada porque ya habían civilizaciones ahí viviendo. Pero bueno, la historia miente y dice eso. La historia dice que en 1942 Cristóbal Colón descubrió América, pero podemos utilizar un presente histórico, un presente simple. De hecho, decimos en historia, en 1942 Cristóbal Colón, ¿qué? Descubre. Descubre América. Entonces, normalmente se pone en pasado simple cuando hablemos de un año pasado. ¿Ok? Bien,
Vamos a la Hermano formulación. Malik, Yes. entonces el in lo podemos denominar como presente histórico. No. El in simplemente es una preposición que precede un año determinado. Entonces se pone en pasado. En 1900, Vale. por ejemplo, in 1978, I was born, yo nací, por ejemplo, pasado simple. Pero hay una formación un poquito literaria que se llama presente histórico, que dice que se permite utilizar el presente simple cuando nos refiramos a un acto importante, a un acto que tenga mucha relevancia histórica, para referirnos a ello o para mencionarlo. En este caso, el falso descubrimiento de América, ¿sí? Que se puede decir en 1492 Cristóbal Colón descubre América, o por ejemplo en el año 1808 hay un vacío de poder en España, en vez de hubo, ¿sí? Porque los gobernantes escaparon de la guillotina, por así decirlo. Y cualquier acontecimiento histórico, ¿vale? Que sea Vale, ya importante. lo tengo claro. En 1968, el 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee. ¿Sabéis lo que pasó? Por favor, decidme que sabéis lo que pasó. En 1968, en Memphis, Tennessee. ¿Quién fue asesinado? Martin Luther King. Martin Luther King es asesinado, etcétera, etcétera. Y ya eso es lo que quería decir. Muy bien. Si volvemos al documento, os he puesto la formulación, como siempre hacemos. Para utilizar el pasado simple en forma afirmativa, primero ponemos el sujeto, por ejemplo, yo, mi padre, la casa, el toro. Y luego el verbo directamente en pasado simple. Aquí tenemos que diferenciar entre dos cosas. Si el verbo es un verbo regular o si el verbo es un verbo irregular. Si el verbo es regular, vamos a ver cómo se lleva a cabo, que es una de estas 4 fórmulas. Y si el verbo es irregular, tenemos que irnos a la tabla de los verbos irregulares y obtener la segunda columna. Un segundo, Lukman. Entonces, lo normal es que todo estudiante de inglés, cuando llegue aquí, se pregunte, muy bien, Malik, ¿cuál es la diferencia para saber cuando un verbo es regular o irregular, para proceder de una manera o de otra? ¿Alguien sabe la respuesta? Los regulares terminan en ed. Que hay que estudiarse la lista de los verbos irregulares. Muy bien. Muy bien, Imen. Un aplauso para ti. Es una de las pesadillas de todo estudiante de gramática inglesa. ¿Sí, Lukman? ¿Lukman? Bien. Los verbos irregulares hay que aprenderlos de memoria. Ya está. Con la experiencia vas aprendiendo cuándo es regular y cuándo es irregular. Si es irregular te vas a la tabla y si es regular te vas a formarlo como os he puesto aquí. Os voy a abrir un segundito. Voy a cerrar este y os voy a abrir otro para que lo veáis un momento. A ver. No. A ver si es este. Ok. Bien, os abro. Por si no estáis familiarizados, para saber de dónde obtener. Es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es poner verbos irregulares en Google, verbos irregulares en inglés. Y os sale. ¿Veis una tabla de verbos irregulares? Sí. Vale. Sí. Irregular English verbs. Verbos irregulares en inglés. Las reglas. 1. Muchos verbos tienen más de un significado y la lista no abarca a todos. La pronunciación es muy importante y tiene que aprenderse. 3. Memorizar vocabulario es bueno. 4. Hay muchos verbos irregulares que no están en la lista. La mayoría no son necesarios. Aquí tenéis un listado que he considerado que es positivo. Todos estos, sigo bajando, son 3 páginas. Os voy a poner un enlace para que lo descarguéis. Solamente tenéis que poner esto en Google. Solamente tenéis que ponerlo en Google
y os sale directamente. ¿Os sale en el chat? Sí, Sí. Pues si le dais solamente directa, Sí. creo yo que os va a llevar. Sí, salió. Vale. Sí, salí. Perfecto. Vale, pues ese listado que tenemos en pantalla. Normalmente son 3 columnas, pero cuando el docente es generoso o la editorial es generosa, te añade una cuarta columna que es la traducción. La primera columna es el verbo en infinitivo, ¿sí? Normalmente viene el to delante, to be, to become, to begin, pero con ponerlo sin el to se entiende porque te dice que es infinitivo. La segunda columna es el pasado simple, que es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? La tercera columna, el past participle, que en español es participio, es relacionado con el presente perfecto y pasado perfecto. Es para decir yo he comido, yo he bebido, yo había sentido. ¿Vale? Ese ido, comprado, bebido, dormido es tercera columna. La segunda columna esta es comí, bebí, dormí, fui. Finalmente está la traducción. ¿Ok? Entonces, si tienes dudas de si un verbo es regular o irregular, te vas a la tabla e intentas buscarlo ahí. Ya está. Pero hay que aprenderlo de memoria, ¿vale? Volvemos un momento, como ya lo tenéis por ahí, volvemos un momento al documento que había colgado inicialmente, que es el de la formulación. ¿Lo veis otra vez? ¿Formulación? Sí. Sí. Vale. Sí. Vamos a la fórmula de verbo regular, cuando es un verbo regular. ¿Ok? Tenemos que ver la terminación del verbo. Primero, dice la normativa que para formar el pasado simple o el participio de un verbo en pasado simple, porque aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando es pasado simple o participio, es decir, la segunda y la tercera columna que hemos visto ahora mismo en la lista, de los verbos regulares es el mismo. Es la misma palabra, tanto en pasado simple como participio. Pero si es un verbo irregular, la segunda columna es una y la tercera columna es otra. Hay algunos casos en los que la segunda y la tercera son iguales, pero son pocos. ¿Me habéis entendido esto? Sí. Sí. Vale. Dice la normativa, para formar el pasado simple de un verbo regular, lo que debe hacer usted es simplemente añadir ed a la terminación. ¿Ok? Ed a la terminación. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se dice saltar en inglés? Jump. Hump. Jump, jump, jump. Jumps. Lo pongo aquí. Pum, ahí tenéis. Jump. Pues, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es poner jump y luego añadir ed. Jumped. La E es muda. Esa E es muda. Saltamos de la P a la D. Es un poco difícil, pero ya os acostumbraréis. Jumped. Jumped. ¿Sí? Dice la excepción. Cuidado. Ahora debe tener en cuenta una cosa. Y es que si el verbo termina en Y precedida de consonante, lo que tenemos que hacer es quitar la Y y añadir IED. Por ejemplo, llorar. ¿Cómo se dice llorar? Cry. 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 Ahí tenéis. Cry. Yo lloro, I cry. Yo lloré, quito la Y, pongo IED. I cried. ¿Lo veis? sí, Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con freír. Freír patatas fritas. Yo freí patatas fritas. I fried. ¿Conocéis la cadena de restaurantes de pollo Kentucky Fried Chicken? No. sí, El KFC. Sí. Bueno, sí.
KFC significa Kentucky Fried Chicken. Pollo, ¿pollo qué? Frito, Pollo Frito. que es el participio. O en este caso está adjetivizado. Pollo frito de Kentucky. Venga, la última. Y, por ejemplo, fly. Fly significa volar. Volar. ¿Cómo formó el pasado? Pasado simple. Fly, ¿no? Flight. Con I la ¿Así? flight. ¿Está bien así? ¿No es flea? ¿Será flyet? Yo lo he puesto así, fly it. ¿Está bien así? Termina en Y. No. ¿No? Con la Y. No. Con la Y, flyet. No, no, no. Está mal. No os ha saltado la alarma a ninguno de vosotros, ¿verdad? Solo ed. ¿Así? I Con la, fled. con la Y. ¿Quién ha dicho solo? ¿no? No. No, ninguna de No esas, son así, chicos. flyes. Ninguna de esas, chicos. Muy bien, Asdin. Es un verbo irregular. Por lo tanto, no se aplica esta normativa. Y si nos vamos a la tabla, tienes fly, flew, flown. Por lo tanto, la segunda columna es la que necesitamos. Y yo volé es I flew. Que tenéis que aprenderlo de memoria. I flew. ¿Ok? Pa' trampa. Habéis caído todos en la trampa. Luego, la que termina en D. ¿Por qué pensáis que es solamente añadir una D? ¿A qué tipo de verbos? Terminan en vocal. ¿En vocal? No. En una vocal en particular. Yusuf. La E. La E. Los que terminan en E. Por ejemplo, dance. Como ya tiene la E, no hace falta poner ED, que es lo que marca la regla. Entonces, I danced. Yo bailé. O yo bailaba. Porque puede ser esos dos tipos de pasado. Imperfecto o perfecto simple. Ok. Y finalmente, última consonante más ED. Esto de última consonante más ED es lo mismo que hemos visto en el gerundio, que es doblar la última consonante y añadir ED. ¿Qué tipo de verbos? Los verbos que terminen en consonante vocal, consonante. Repito, normalmente son monosílabos, pero los que terminan en consonante vocal, consonante. Cats no, olvidarlos, porque cat es irregular. Pero solo quería que lo vierais ahí. Una consonante, una vocal y una consonante. El verbo cat es cat, cat, cat. Los tres son iguales. Es irregular. Primera columna cat, segunda cat, tercera cat. Muy bien, Bilal. Excelente. El verbo stop, que es un verbo regular y para formar el pasado simple, como termina en consonante, vocal, consonante, primero añado otra consonante y después añado ED, stopped. ¿Vale? Pero hay una excepción de esta excepción. Es decir, los verbos que terminan en X, los verbos que terminan en Y y los verbos que terminan en W, estos tres nunca doblan, aunque terminen en consonante vocal, consonante. Por ejemplo, mix. Mix, mezclar, es un verbo regular, pero se pone yo mezclé, I mixed. Y, play, por ejemplo, play es un verbo regular. La L, la A y la Y, consonante, vocal, consonante, para formar su pasado, ponemos I played y la Y no dobla nunca. Y finalmente la W, por ejemplo, el verbo show. Show es mostrar o demostrar. Forma su pasado simple así. Yo mostré o yo demostré, I showed. También significa espectáculo, evidentemente, como sustantivo. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Sí. Bien. Pues todo esto en cuanto a la formación del pasado simple cuando es un verbo, termina la frase, Regular. regular. Ahora, si es un verbo irregular,
Imen, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el pasado simple de un verbo irregular? La segunda columna de los verbos irregulares. Muy bien, Imen. La segunda columna de los verbos irregulares. Ya está. Ejemplos. R de regular. I danced with her. I danced with her. Yo bailé ¿con quién? Con Ella. ella. Con Con él. Con ella. Con él. Con Con ella. ella. Él. Con ella. Con ella. Con él sería with him. Yo me hago. Sí, con him. Ya veremos los pronombres de los pronombres objeto. Y después el verbo wrote, que tenéis aquí, wrote, su infinitivo, ¿cuál es? Right. Right, correcto. El verbo write es un verbo irregular que significa escribir y la segunda columna nos dice que es wrote. I wrote a letter. Yo escribí una carta. Bien, si nos vamos a la forma negativa e interrogativa, ya nos tenemos que olvidar por completo de las terminaciones y de si el verbo es regular o irregular, porque no procede. Repito, para la forma interrogativa y negativa no necesitamos saber si el verbo es regular o irregular, porque siempre va a ir el verbo en infinitivo. Infinitivo. Por ejemplo, la forma negativa nos dice que pongamos primero el sujeto y luego pongamos did not. Did not, que se puede contraer con didn't. Se pronuncia did not y la pronunciación de la contracción es didn't. I didn't. Y luego se pone el verbo en infinitivo sin to. ¿Por qué el verbo en infinitivo y no con su terminación, segunda columna, etcétera? Porque la palabra didn't, antes de empezar a hablar y decirte el verbo, ya me está diciendo que el verbo que te voy a decir está en pasado y además negativo. ¿Ok? Fijaros el inglés qué especial que es. Si yo te digo, por ejemplo, Imen, vamos a ver, ve traduciendo la frase conforme voy hablando. Vamos a hacer este juego. Ve traduciendo la frase conforme voy diciendo. ¿Estás preparada? Sí. Ok, te digo, por ejemplo, my brother Mi hermano went fue to a... the... Uy, no sé. No sabes, ¿verdad? Puede ser 4 cosas. ¿Qué 4 cosas puede ser the? The puede ser el determinante, ¿no? Puede ser 4 cosas. Puede ser el, puede ser la, puede ser los, puede ser las. ¿Ok? Claro. Entonces no puedes traducir. Tienes que esperar a la siguiente palabra. A eso me refería. Y ya si lo ponemos en el marco de lo que estamos viendo ahora, si yo te digo, por ejemplo, Imen, traduce esto. My brother Mi hermano didn't... no fue. ¿Fue? ¿Cómo que No, simplemente no, pero No. solo te dice que han pasado, ¿no? No. Tú traduces no. Lo único que puedes traducir es no. Vale. Pero tu interlocutor, es decir, la persona que está hablando contigo, aunque no le has dicho todavía el verbo, él en su cabeza ya sabe que 2 cosas. ¿Qué es pasado? ¿Y qué es? Negativa. Correcto, excelente, muy bien. A eso me quería referir, ¿vale? Entonces, como a tu interlocutor no le interesa si el verbo es regular o irregular, porque lo único que quiere saber es el verbo, ¿sí? Mi hermano, no qué, no qué. Dice, lo que me digas, el verbo que me digas, mi cabeza va a procesar que es en pasado y además que no lo hizo o que fue en negativo. My brother didn't come. Mi hermano no vino directamente. I didn't eat. Yo no comí directamente. Y así sucesivamente. ¿Okay? Y finalmente, la forma, por ejemplo, we didn't like it. We didn't like it. Tradúcemelo, Carol. A nosotros no nos gusta. Eso. Oh, no. Fíjate lo que has dicho. Analízalo otra vez, por favor. We didn't like it. Yes. No nos gusta. No nos gustó. No nos gustó. No sí. nos gustó. Está en pasado simple. A nosotros no nos gustó. Y luego el eso, el it, lo puedes poner entre paréntesis o no decirlo, porque es algo. No nos gustó. Porque si tú dices no nos gustó eso, en inglés sería we didn't like that. That, ¿qué es eso? Pero como es it, no nos gustó. Ya está. No hace falta continuar. ¿Ok? Y nos vamos ya a la forma interrogativa. La forma interrogativa es primero colocar el did. Did es lo primero. Fíjate,
Esto es ya rematar la faena. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, ¿quién tenemos por aquí? A ver ¿dónde está? Bilal, ¿me escuchas? ¿Estás ahí, Bilal? Sí, aquí estoy. Vale, traduce. Voy a hacerte una pregunta y traduce palabra por palabra, ¿vale? Vale. Venga, did. Pero sé que es pregunta. ¿Puedes traducir algo? No. No, pero ¿qué información estás dando a tu interlocutor con la palabra did? 3 cosas le estás Es diciendo. una pregunta. Que es una pregunta. Es una pregunta y ¿qué más? es un pasado. Que es en pasado y ¿qué más? Falta una cosa. Venga. Que es una interrogativa, que es en pasado y además que esa pregunta está en positiva o negativa. Positiva. Porque si fuera negativa, ¿cómo habría arrancado la pregunta? Didn't. Correcto, didn't. Y aquí es did más sujeto más el verbo en infinitivo y luego el resto de complementos. Por ejemplo, did, que está aquí, you, que es el sujeto, like, que es gustar, y it, que es eso, ello. Did you like it? ¿Te gustó? No hace falta continuar. ¿Te gustó eso? ¿O te gustó aquello? ¿O te gustó lo que mencionamos? Y luego las respuestas, lo que se conoce como short answers, respuestas cortas, se forma con la positiva yes y una coma, la negativa no y una coma. Y después del yes, coma, se pone el sujeto a quien va dirigida la pregunta. Si es did you like it, ¿te gustó a ti? El que responde dirá sí, a mí me gustó. Entonces dice yes, I did. Es decir, el mismo auxiliar, en este caso el did, es un auxiliar del verbo do. El mismo auxiliar que has utilizado en la pregunta, o lo que es lo mismo, la primera palabra de la pregunta. Y después para decir no, pues pones lo mismo, pero cambia did por didn't. No, I didn't. Y ya está. ¿Puedes decir no, I did not? Sí puedes decirlo. Pero la diferencia entre no, I didn't y no, I did not es que hay mayor contundencia, mayor realzamiento en ese no, I didn't. Si digo, did you like it? No, I didn't. No me gustó. Did you like it? No, I did not. No me ha gustado. ¿Entendéis la diferencia? Sí, es el pasado, es Sí. el pasado del do, ¿no? Exactamente. El did es el pasado del do. Igual que en el presente simple utilizamos el do o el das, el presente del do. Aquí en el pasado simple utilizamos el pasado del do, que es did. Ya está. ¿Vale? Melik, Vale. Sí. de todas maneras estarían correctas. Lo que pasa es que el didn't es como más énfasis, ¿no? A la hora de... No. Las dos formas son correctas, las dos, pero para decir didn't, siempre que vayáis a utilizar didn't, mira, mejor dicho, acordaos de esta regla que os va a valer para toda vuestra vida. La contracción de cualquier palabra en inglés denota confianza, coloquialidad, ¿ok? No indica formalidad. Entonces, si hacéis un examen para unas oposiciones, para profesor, y os dicen que hagáis una composición, lo que es lo mismo, una redacción sobre tu vida o sobre, no sé, sobre el funcionamiento de una máquina especial en la que vas a trabajar o la reproducción de las aves, ¿sí? Un examen de biología, por ejemplo, en inglés. No se os ocurra contraer eso de doesn't, didn't, haven't, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque la contracción denota coloquialidad y no formalidad. Siempre sin contraer did not, does not, will not, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora también os digo, si hacéis un examen y en ese examen os dice el enunciado de la prueba, realice una composición o haga una composición informal a su amigo de la infancia en el que le cuenta su vida actual. Te lo está diciendo. De hecho, te están pidiendo indirectamente que contraigas, porque es un texto informal. Y le cuentas a tu amigo la forma en la que hablas con él, con cordialidad, con coloquialidad, con acercamiento, con confianza, y contraéis lo que queráis sin problema. ¿Lo habéis entendido? Sí. 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 Ok.
Sí. Vale. Nos quedan 8 minutos de clase. Un repasito de frases uno por uno y quiero que me digáis ahora de forma oral, os voy a decir una frase a cada uno. Si tenéis duda si el verbo es regular o irregular, me lo decís y yo os pongo aquí cómo se escribe el verbo en pasado simple. Fijaros, la mecánica del juego es la siguiente. Yo os digo a cada uno, por ejemplo, digo, Carol, empezamos contigo. Quiero que me traduzcas esta frase. Yo fui al mercado, por ejemplo. Tú me dices, el verbo fui. No, tú no me dices el verbo fui. Tú me tienes que decir, el verbo ir, Malik, regular o irregular. Yo te voy a decir, el verbo ir es, en este caso, irregular. Me dices tú, Sí. lo sé, me lo dices. No lo sé, te pongo el verbo en la segunda columna, ¿ok? Y ya tú formas la Ok. frase. Y después me la dices en negativa, en interrogativa, y respondes que sí y que no. ¿Habéis entendido todos? Sí. Sí. Bien, bueno, vamos al listado que tengo aquí uno por uno. El primero es Azdin, pero no puede. Azdin, ¿quieres hacerlo escribiendo? ¿O qué? Sí, claro. Vale. Azdin, venga, la frase para ti es la siguiente. Mi tía, no tío, mi tía abrió la botella ayer. Mi tía abrió la botella ayer. A ver lo que nos pone. Pum, pum, pum. ¿Qué pasa? ¿Tienes el micrófono roto? Bueno, no te preocupes, sigue escribiendo. Mi tía rompió la botella ayer. Vosotros el resto haciéndolo también, ¿eh? En vuestro cuaderno, con vuestro bolígrafo, para corregir con Azdin. Azdin debería estar ya escrita ahí en el chat. Mi tía abrió la botella ayer. My crashed the bottle yesterday. Vale. Tía. Tía es aunt. My aunt. Se pronuncia aunt. Tita, auntie. Auntie. Parece el árabe. Auntie. ¿Verdad? Romper es broke. Broke. Es un verbo irregular. Perdón, disculpadme. Romper es break. Break, ¿ok? Es un verbo irregular. ¿Cuál es la segunda columna del verbo break? El que he puesto ahí. Broke. Broke. Entonces, Azdin, venga, por favor. Mi tía rompió la botella ayer. Bueno, ya lo has puesto, ¿verdad? My aunt crash, no, crash es reventar, tirar contra el suelo, crash, reventar. Simplemente rompió. Rompió, broke. My aunt broke the bottle yesterday. Muy bien. Y luego, pero te falta la T, a tía, my aunt. My aunt broke the bottle yesterday. Negativa sería my aunt didn't. ¿Didn't qué? Ponme solo eso. My aunt didn't qué. No. Te he dicho que después del didn't el verbo va en infinitivo. Eso, break. My aunt didn't break the bottle yesterday. ¿Y la interrogativa cómo empezaría? Did my aunt, otra vez la T. Did my aunt break, Vale, ahora responde que sí y que no. Cuidado, que estamos hablando de ella. Sí, di que sí y que no. Con short answer. Te falta la coma, no olvidéis la coma, es muy importante. Yes, coma, she did. ¿Y la negativa? Muy bien, perfecto. Mirad, por favor, a partir de ahora es necesario para participar tener micrófono. Es muy importante porque perdemos mucho tiempo, ¿vale? Venga. Vamos ahora con Bilal. Bilal, ¿preparado? Sí. Vale. Sí. La frase es la siguiente. Mi tío, ahora te hablo de mi tío. Mi tío abrió la caja hace 2 semanas. Mi tío abrió la caja
hace 2 semanas. My uncle. My uncle ¿Sí? abrió often con often ed al final. Often no. Abrir es open, hermanito. Open. Me confundí con alemán. Opened con 2 ed. ¿Qué? ¿Añado una N o no? Opened. ¿Añado una N o no? No. ¿Por qué? Open. Open. Termina en consonante, vocal, consonante. Sí, pero es bisílaba. Open. No monosílaba, ¿no? No, no tiene que ver. Puede ser monosílaba y aún así doblar. Esto es algo que os dije con lo del gerundio, que no lo he dicho hoy. Chicos, se añade última consonante cuando el golpe de voz recaiga sobre la última sílaba. ¿Ok? En este caso no recae sobre la última sílaba. La palabra open tiene 2 sílabas. Open. ¿Dónde está el golpe de voz? En la primera. En la primera. Como no está en la segunda, entonces no se añade una doble N y simplemente se pone opened. My uncle opened. ¿Ok? Sí. Te voy a poner otro ejemplo. Mira. Se me acaba de ocurrir. ¿Sabes lo que significa este verbo? Admit. Fácil. No. Admitir, ¿no? Admitir. Admitir. Admitir, escucha. Admit. ¿Dónde está el golpe de voz? Admit. No, yo no he dicho admit. Admit. El golpe de voz está en la última sílaba. Además termina en consonante, vocal, consonante. ¿Se añade T, sí o no? Sí. Sí, entonces, como es regular, sería admitted. ¿Ok? ¿Lo ves? Sí. A eso me refería. Entonces, mi tío abrió la caja hace no sé cuánto tiempo te dije. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. My uncle opened box. La E es muda. Opened. Opened the box hace 2 semanas. Lo hemos visto en clase. 2 weeks ago. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Ok, muy bien. Vamos a ir corriendo un poquito para que todo el mundo participe. La negativa y la interrogativa sería my uncle didn't open, bla, bla, bla. Y la interrogativa, did my uncle open, bla, bla, bla. La respuesta sería yes, he did. Y la respuesta negativa sería no, he didn't. Vamos con Imen. Sí, Meli. Ellos compraron una casa nueva. They es irregular. Sí, es irregular. Sí, bought. Muy bien, bought. Bought The new house. Una nueva casa. Una nueva casa, the new house, ¿no? The es el, la, los, las. Pronombre determinado. Te he pedido un indeterminado. Una. Indeterminado, ok. They broken a new house. No, they bought. A new house. Eso sí, muy bien. They bought a new house. La negativa sería they didn't buy a new house. Y la interrogativa, did they buy a new house? Yes, they did. No, they didn't. Muy bien, Imen. Perdón que vaya rápido, pero quiero cumplir porque tengo otra clase ahora con los chicos del avanzado. Carol. Sí. Los niños jugaron en el parque. Play. No. Momento. Los niños. Ajá. Cuando digo niños no me refiero a personas de este género masculino. Me refiero a los niños en general. Ajá. Children. Muy bien. The children. El verbo es irregular, perdón. El verbo es regular y te lo acabo de poner en pantalla. Ajá. Children played. Los niños. Okay. The children played in the garden. No me acuerdo En el parque. In the park. Otra vez. Muy bien. Otra vez entera. The children played in the park. Muy bien. Muy bien. Ya está.
the children didn't play in the park. Okay, Did the children play in the park? okay. Yes, they are, or yes, they did. No, they didn't. Yes, they did. No, they didn't. Vale, muy bien, muy bien. Ok, ok. Lo has hecho entero. Leila Raslan. Sí. Mi amiga vino a mi casa. My friend es irregular. Sí. Es, el verbo venir es come y es irregular. My friend came to my house. Muy bien. My friend came to my house. Excelente. Muy bien. Digo yo rapidito las demás para que dé tiempo a todos. My friend didn't come to my house. Did my friend come to my house? Yes. Aquí no sabemos si es un chico o una chica. Yo dije mi amiga, ¿verdad? Sí. En este caso sería she. Yes, she did. No, she didn't. María Dolores. Sí. Mi vecina cocinó para mí. No sé cómo se dice vecina. Ahí lo tienes. Neighbor. Neighbor. Ah, neighbor. Neighbor. Vale. Entonces, my neighbor, el verbo es regular, ¿verdad? Cooked. El verbo cocinar es cook y es regular. Cooked for me. Ya está, muy bien. My neighbor cooked for me. ¿Otra vez? My neighbor cooked for me. Muy bien, perfecto. My neighbor didn't cook for me. Muy bien, Did my neighbor cook for me? muy bien. Yes, she did. No, she didn't. Vale, perfecto, muy bien. Muy bien. Nasra. Sí. Mi hermana ganó la competición. My sister won the competition. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el infinitivo de won? Win. Win, muy bien. My sister didn't win the competition. Did my sister win the competition? Yes, she did. Yes, she did. No, she didn't. Gracias, Nasra. Nawal. Sí. Tom bebió agua en mi casa. Tom drank water in my house. Muy bien, perfecto. Tom drank water in my house. ¿Cuál es el infinitivo de drank? Drink. Infinitivo regular o irregular. Irregular. Muy bien. Vamos corriendo, Naziha, vamos contigo ahora. El fontanero arregló la tubería. Tela marinera, la que te ha tocado. Sí, no había otro más difícil, una palabra más difícil. No me acuerdo del fontanero. Quiero que aprendáis vocabulario. Pregúntame, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Luego formas la frase tú solita. ¿Qué necesitas saber? Fontanero, se me ha olvidado lo que es. Es que por eso estoy aquí, porque se me ha olvidado a mí muchísimas cosas. Mira, plama, ¿sí? Fontanero se escribe plumber, pero se pronuncia plama. Plumber. No, se pronuncia plama. Plama. The plama. Okay. Arreglar lo hemos visto antes, fix. Es un verbo regular. Tubería, pipe. Mira, pipe, pipe. ¿Tubería qué? Pipe. Ah, pipe. Venga, a ver. El fontanero arregló la tubería. The plumber fixed the pipe. Muy bien, pero recordad que la E es muda. Fixed. Ah, fixed. Otra vez, entera. The plumber fixed the pipe. Muy bien, the plumber fixed the pipe. Y el último, Yusef, la última para ti. Esta es interesante. Mi hijo leyó 2 libros en una semana.
Mi hijo leyó 2 libros en una semana. My son read 2 books in a week. Vale, está bien, pero no está bien. Repítela otra vez. My son read. Sí, no. Vale, vamos a hacer una pequeña parada, Yusef. Lo has hecho muy bien, pero hay que matizar algo que mucha gente se equivoca. A ver, el verbo read, leer, ¿regular o irregular? Irregular. No. O bueno, es que solamente sé que se escribe igual en los 3 casos. Muy bien, pero no se pronuncia igual. Esa era la trampa. Entonces, fíjate, Ajá. Yusef, normalmente cuando aprendemos los verbos irregulares, los aprendemos sing, sang, sum, go, went, gone, buy, bought, ¿verdad? Así los aprendemos. El verbo read se escribe los 3 iguales, pero es read, read, read. ¿Has visto? Read, read, read. Se pronuncia como el rojo. El pasado es como el color rojo. A ver, venga, otra vez. Ah, ok, los confundí. My son read 2 books in a week. Vale, la última pregunta. Si tuvieras que decir en una semana sin decirlo como lo has dicho, ¿cómo sería? En vez de decir in a week, se diría In a in. week. No lo sé, la verdad. In 1 week. 1 week. In 1 week. Vale, One yo sé week. muy bien. ¿Cómo era? Mi hija, ¿no? Dije, o mi hijo, mi son. My son read 2 books in 1 week. Ya está, eso es todo. Entonces, tengo muchísimo material, pero no puedo extenderme porque ya nos hemos pasado y tengo que descansar un poco. Las clases normalmente son de 50 minutos máximo y veo los vídeos que son de 1 hora y 20 minutos, de 1 hora y pico. Entonces hay que, poco, pero que os quede claro. Hemos terminado el pasado simple, ya sabéis cuándo se utiliza el pasado simple, ya sabéis cuál es la formulación del pasado simple, ya sabéis, tenéis una pequeña introducción de lo que son los verbos regulares e irregulares, dónde encontrar los verbos irregulares, qué son las columnas, cuándo se utilizan las columnas, cuándo hay 3, cuándo hay 4, por qué hay 4. ¿Sabéis cómo se pronuncia la terminación del ed? ¿Sabéis cómo se forma el pasado y el participio de los verbos regulares? ¿Sabéis las excepciones que hay para la formación del participio del pasado de los verbos regulares? Habéis aprendido un montón de cosas. La próxima clase seguiremos con el pasado simple. No podemos pasar todavía al pasado continuo porque quiero hacer un montón de ejercicios. ¿Ok? Entonces, voy a intentar esta noche crear, no me gusta utilizar la palabra crear, formar, hacer un grupo de Facebook. Y ahí es donde se pasará toda la información. Por ejemplo, día tal, intermedio, si fuera hoy. Hoy, clase intermedio. Perdona. No, disculpa que no he terminado, un segundo. Clase, intermedio, aquí tenéis los deberes que hemos puesto, las fichas para descargar, etcétera, etcétera. Y las preguntas, todas ahí en comentarios, ¿vale? Vale. Venga, dime, Nasra. Ese trabajo era de Bilal, ¿no? Sí, era de Bilal, pero él me ha dicho que mejor lo haga yo porque lo puedo hacer directamente de mi canal como un hijo de mi canal personal de Facebook y me hace más. Vamos, que es una forma muy sencilla de escaquearse y de pasarme. No. Es una broma. Es una broma, hermano. No estoy bromeando. La clase de Yo hoy también estaba bromeando. ¿va a Dime. ser subida al grupo ese en la clase de hoy? ¿O No. va a seguir en YouTube? En YouTube, no, YouTube siempre va a estar, inshallah, no se va a cambiar, pero como forma adicional, ahí se van a subir ejercicios, fichas, curiosidades, subiré vídeos, subiré cositas para aprender, un montón de cosas que no tienen nada que ver con, a lo mejor con la clase que hemos dado, pero es información adicional que os va a venir muy bien, ¿vale? Vale, esta documentación también está el PDF tuyo. Sí, voy a subirlo todo. Estar pendientes de mi canal de Facebook también, porque de ahí saldrá. Espero que mañana esté formado el grupo y en cada publicación aparecerá el nivel y el día al que hace referencia los enlaces que pongo ahí, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Vale. De nada, Muchas goodbye, gracias. hasta luego, gracias. Gracias. Thank you very ¿Me puedo much. quedar media horita? Bye. ¿Perdón? Me gustaría quedarme media horita, aunque sea. Sí, pero empieza a las 9:30. Voy a pagar y hay 30. Ok. Hay 30 hablo de 9:30. nuevo, ¿vale? Sí. Ok. Te puedes quedar el tiempo que... Shukran. Gracias a vosotros.
Gracias, María hermano Dolores. Mali. Salam. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Chao, salam Hasta alaikum. después. Bye, bye. Thank you. Será, Marta Barakatuh.